Buenos días, tardes o noches. Antes de empezar el capítulo de hoy, quiero recordaros la función de miembros del canal y también quería deciros que la nueva serie que estará disponible para miembros y posteriormente dentro de un mes se titula El origen de los hombres lobo. Es una historia basada en el paganismo que está detrás del hombre lobo, sus orígenes nórdicos y también paganos, tanto eslavos como dacios, incluso romanos. Dicho eso, quiero empezar el capítulo de hoy siendo muy honesto con lo que me dijeron nuestros compañeros camioneros de esta noche. Ellos, en esta ocasión, admitieron las historias con un aire de miedo. He de decir que ambos son cristianos, y comentarme estas historias les llenó de profundo pavor, ya que como dije en la historia hace unos días, hoy tratará sobre camioneros que tienen encuentros con el diablo o con demonios. El primer compañero de esta noche es una persona que no conozco en gran profundidad, pero su hermano es cercano a mí. Su nombre es Costel. Costel es un hombre que suele hacer la ruta de Austria a Bulgaria. Él normalmente suele transportar comida, por ende tiene que darse bastante prisa, aun cuando los productos que él transporta están a una temperatura muy baja para su conservación. Suele darse prisa porque siempre tiene un bono por su premura. Esta premura le jugó una mala pasada un día, ya que estaba pensando con ansiedad a su jefe unos días libres y él sabía cómo era este oficio, sabía que podía ser fácilmente sustituible, pero su esposa estaba a punto de dar a luz y sabía en ese momento que él necesitaba más dinero. En ese momento él no se dio cuenta porque estaba enfrascado en sus propios pensamientos haciendo esa ruta que hacía cada semana. Algo había caído bruscamente sobre su techo y al mirar no había nada. Él paró en un autoservicio, tranquilamente mirando el techo, pero no logró nada más que encontrar un techo ligeramente abollado. Por ende se dio cuenta de que no fue su imaginación. Aún así no quedaba rastro alguno de lo que sea que lo hubiese hecho. Él se preguntaba qué podría haberlo hecho en la autopista. ¿Algún escombro que podía haber venido de algún árbol? No puede ser. Él ahora mismo estaba yendo en llano. No había ningún árbol a la redonda. Y tampoco había personas. Por ende, alguna persona tirando algún objeto también era una posibilidad muy reducida. Así que decidió pensar que podía haber sido una piedra que rebotase mal en la carretera, o algún animal que cayó y golpeó, aunque no podía imaginarse qué animal podría haber hecho eso, ya que tenía que haber sido de una magnitud y masa lo suficientemente grande como para verse por el retrovisor, aun si fuese un ave que se hubiese golpeado. Pero no hubo nada, no hubo ni un rastro. Pero aquí no es cuando lo malo termina. No, aquí ni siquiera ha empezado, ya que esa noche él se metió en un autoservicio para descansar porque tenía que hacer el descanso obligatorio que se requería en su oficio. Esa noche soñó que algo le abría la puerta, algo con una masa negra, sin unos rasgos concretos, hasta que afinando la vista vio qué era. Él me ayudó a buscar una descripción de ese ser, y la descripción que os pasaré a continuación es lo que Costel vio. Es una interpretación que junto con un amigo nuestro pudimos sacar en claro, haciendo un dibujo con todas las deformaciones que Costel vio en ese demonio. Lo más escalofriante es la definición que le dio a continuación. Le dijo: la vida es como un regalo marchito que nos hace Dios,
un falso regalo para hacernos sentir útiles, esperanzados de que nuestra vida merece algo, pero luego te das cuenta que es efímera. Esta descripción y breve conversación unilateral del ser hacia él fue más que suficiente para asustarlo hasta el tuétano, ya que describió esto como un sueño lúcido que pasó a transformarse en una oscura profecía, ya que su hijo nació muerto. Costello, aparte de esta pequeña descripción de lo que él entendía que era el diablo, ya que lo sentía dentro de sí, me comentó otra historia. Esa historia es un poco más oscura, ya que le pasó en su propia casa al volver de uno de sus envíos. La atmósfera estaba extrañamente fría, y él, obviamente, esto lo asustó, ya que su esposa era una mujer muy vivaz, una mujer que cuando sabía que él llegaba a casa se alegraba muchísimo, y su hija también. Entonces, ver una casa vacía lo asustó profundamente. Vio que su esposa no respondía a las llamadas, así que pasó a llamar a su suegra. Su suegra le dijo, para su calma, que su esposa e hija estaban en su casa, que él viniese de inmediato, que se lo explicaría todo en la seguridad de su hogar. Él no entendía a qué se refería y pensó lo peor. Pensó que alguien había invadido el hogar y su esposa había huido. No se alejó mucho de la realidad. Cuando llegó a casa de su suegra, su esposa le dijo que un ser en medio de la noche, con forma negra y una masa de oscuridad a su alrededor, como si fuese una bruma, una niebla, le robó el móvil desde la ventana. Ahora me diréis, bueno, si está a ras de suelo o en un primer piso, es algo comprensible, ¿no? La delincuencia hoy día no tiene límites. Pero no fue así, ya que Costello vive en un quinto piso y no hay forma de escalar su piso, ya que es muy liso y poco poroso. No hay ninguna tubería alrededor y el hecho de tirar una cuerda es una desfachatez, una locura, ya que la mujer, tras este incidente, miró por la ventana y no vio a nadie, ni una cuerda, ni ningún rastro de ese ser. Y su móvil fue encontrado justo debajo de la ventana, en el suelo, estrellado y roto. De ahí que Costello no tuviese respuesta alguna. Él, en ese momento, le contó la historia que vivió por primera vez cuando intentaron tener a su primer hijo. Su esposa admitió también que en esa época soñaba con que ese ser se acercaba a su cama cuando ella estaba embarazada y se subía encima de ella, y ella, sin poder moverse, veía como el ser metía las manos en su vientre y su vientre le dolía profundamente, como si ese ser le absorbiese el alma a su hijo. La siguiente historia es, a mi parecer, de las que he escuchado, la más chocante. Y voy a deciros el por qué es la más chocante, ya que me la dijo un cura ortodoxo que hizo sus votos justo después de vivir este incidente. Este cura describió este relato como el más aterrador que vivió en su vida. Dijo que él antes no era una persona devota y no se quiso meter en la iglesia ortodoxa bajo ninguna circunstancia, pero desde que lo hizo, al fin podía volver a dormir. Obviamente, yo, al escuchar esta definición, yo me interesé profundamente por esa historia, ya que conocía por mi padre a este hombre y sabía que no mentía. No era una persona predilecta a la mentira.
así que le escuché con mucha atención. Sandu era un hombre que hacía cualquier ruta que se le diese, ya sea ir hacia Turquía como si fuese hacia Alemania. No tenía esposa y la única familia que tenía estaba en Canadá. No tenía ningún vínculo fuerte, ni ningún lazo, ni cadena que le atase al país. Así que, con su tráiler armado, él iba a cualquier lado, sintiéndose un alma libre. Así fue como me describió con una profunda nostalgia esta época agridulce de su vida, ya que la mayor parte de él estaba ensuciado por ese recuerdo y sabía que aún quedaba años para poder depurarlo, ya que ese mal había llegado hasta lo más profundo de su humano corazón. Describió la escena con una profundidad de detalles que remarcaba el hecho de que las pensó muchas veces, demostraba el profundo trauma que le generó. Y la historia narra así. Él estaba haciendo una ruta hacia Bélgica. Bélgica es una gran consumidora de vegetales y él hacía una ruta de eso. Transportaba tomates, por ende, al ser un producto que estaba congelado, justo como el compañero Costel, se daba un poco de prisa. Eso a él no le preocupaba, no había llegado tarde en ninguno de sus envíos. Nunca. Había programado a conciencia cada minuto de su viaje y sabía que se había adelantado 3 horas ese día, que iba muy tranquilo en su ruta. Así que decidió probar por ir por otro país. Normalmente él pasaba por Austria e iba directamente por Alemania, una ruta que era muy directa hacia Bélgica, pero viendo que aún le sobraba tantas horas, decidió explorar nuevos horizontes. Quería pasar por Chequia y pasar por al lado de Praga. Pero la cosa no salió bien, ya que cuando comentó a un compañero que se encontró en la ruta por donde iba a pasar, le dijo que cambiase. Esas no eran horas para pasar por esa autopista. La llamaban la autopista de los muertos, dentro de la gente del oficio, ya que había muchos camioneros que habían volcado su camión por esa autopista. No había ninguna baja de civiles, por así decirlo, gente que iba en sus turismos, solamente camioneros, como si toda esa fuerza descomunal y maligna que hacía esto tenía algo contra ellos. Y como dije, él era un alma libre. Esto no le asustaba en absoluto. Haciendo caso omiso de esta advertencia, la escena a continuación él la describió con un detalle en el terror y horror que sintió que a mí me dio escalofríos. Me dijo que la primera parte de la ruta fue realmente normal, pero de repente escuchó como si alguien le estuviese pitando. Luego se dio cuenta de que no había ningún coche que venía de detrás, y los que venían de delante no podían ser, ya que no vio a ninguno en sus cercanías. El último que había pasado por delante de él había sido hace poco menos de 2 minutos, así que era imposible escuchar el claxon de ese coche a esa distancia. Él lo dio como su propia sugestión por la anécdota de su compañero y continuó su viaje. Pero ahí es cuando la cosa empezó a hacerse macabra y que empezó a escuchar risas, voces y golpes en toda su cabina. Eso le hizo parar y en ese momento las voces empezaron a reír y sintió como una grande embestida golpeaba el tráiler. La escena a continuación él la describió de manera realmente dolorosa. Decía que el impacto inicial no llegó a dejarlo inconsciente, pero lo describió como si una manada de toros impactasen el lateral del tráiler, volcándolo casi al instante, rompiéndose todos los cristales de la cabina, haciéndole profundos cortes, aun cuando él se protegió con las manos. Las zonas más vitales
como los ojos. Dijo ver a un ser con una piel quemada acercándose desde delante de él, acompañado por una legión de seres quemados igual que él, todos intentando entrar a la cabina, pero sin poder acercarse más allá del parachoques, como si no pudiesen escalar ese vehículo, como si su intención solamente fuese asustarle profundamente. Para él eso ya fue excesivo, y admitió, sin ninguna vergüenza, que perdió el conocimiento. No duró 8 horas en él volver a tener la conciencia. Dijo que le rescató un coche de policía que pasó por al lado. Lo más curioso es que el coche solía hacer esa ruta a esa hora, porque este tipo de incidentes eran muy habituales. Dijo que tras ese incidente tenía muchas pesadillas con su cama quemándose y sintiendo como ese ser astado le acosaba y le hacía profundos cortes en su piel, diciendo su nombre y reclamándole para llevarse así su alma al infierno. Si te ha gustado la historia, te pido por favor que la compartas. Eso ayudaría muchísimo a que esta comunidad siga creciendo y sobre todo me ayuda a que yo pueda seguir motivado para narrar y escribir más historias. Os ha narrado Raud y espero que disfrutéis de esta historia.